12 pasos para la persistencia que te impulsa a triunfar cuando todo parece perdido. Napoleón Hill. Imagina por un momento que cada tropiezo es una lección disfrazada, un escalón hacia ese sueño que creías inalcanzable. La historia de un hombre que, aunque siempre se consideró un luchador, se encontró en un ciclo de frustraciones que parecían cortar las alas de su anhelo por el éxito. En medio de la duda y la desesperanza, comenzó a vislumbrar la chispa de la persistencia, una luz guía que lo llevó a un nuevo entendimiento de la fe aplicada, esa fe que se traduce en acción. Este hombre, exhausto de sus intentos fallidos, buscaba propósito. En cada esquina encontraba oportunidades que se le escapaban, ideas brillantes que se difuminaban como el humo. ¿Cómo podía ser que, a pesar de su hambre de éxito, la vida lo empujara a un callejón sin salida? ¿Por qué parecía que sus sueños eran solo eso? Sueños. Sus pensamientos resonaban en su mente como ecos de una batalla interna. Su hogar, un refugio de reflexión, se convirtió en su santuario. Allí, durante un paseo tranquilo, se sentó y contempló el poder del pensamiento. Era un momento de epifanía. Finalmente reconoció sus limitaciones, pero también sintió una fuerza interior esperando ser despertada. La vida a menudo se presenta como un rompecabezas complejo, en el que cada pieza representa un desafío a superar. Él se dio cuenta de que esas barreras que creía tener eran en realidad creencias limitantes que lo mantenían prisionero. La decisión crucial, que cambió su rumbo, llegó en un instante, una revelación que podría haber pasado desapercibida. No caer más en la trampa del conformismo. En ese momento, decidió que no se rendiría. Esa decisión fue su primer gran acto de valentía. Oye, antes de que sigamos con este viaje de transformación, necesito pedirte algo muy importante. Mucha gente me ha contado que YouTube les quitó la suscripción al canal sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo y comprueba si sigues suscrito, ¿vale? No quiero que te pierdas ningún episodio, ninguna idea de mentalidad, ninguna palabra de poder que pueda cambiar por completo tu vida. Y ya que estás aquí, deja ese like con energía, porque eso ayuda muchísimo a que este canal llegue a más mentes que también quieren prosperar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Me encanta saber hasta dónde está llegando esta energía positiva. Tu participación es muy importante. Vamos juntos en este camino hacia el éxito. Comenzó a buscar una mente maestra, una guía que complementara su búsqueda de autoconocimiento. Pronto, unirse a un grupo de apoyo lo llenó de fuerzas, donde otros también compartían sus luchas y victorias. En esa comunidad empezó a ver los retos de otra manera. Cada dificultad se convirtió en una prueba de su carácter, en un aliado que lo empujaba a seguir adelante. À medida que avançava em seu caminho, algo dentro dele começava a cambiar, pero aún não sabia aonde lhe levaria. A imagem de seu futuro se tornava mais clara, pero os obstáculos seguiam em seu caminho. Sin embargo, a persistência que havia cultivado era mais forte que nunca. Se dio cuenta de que su mente acababa de dar el primer paso hacia un nuevo destino. Así, con cada decisión firme, cada hábito positivo cultivado y cada acción intencionada,
Su vida empezaba a transformarse, y mientras sus días se llenaban de claridad, el viaje apenas comenzaba. ¿Qué victorioso porvenir le tenía reservado el universo? Solo el tiempo lo diría. La historia de este hombre, que te invita a reflexionar sobre tus propias luchas, es un recordatorio de que la persistencia puede ser la chispa que enciende el fuego del triunfo, incluso cuando todo parece perdido. Tu viaje comienza ahora. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? En ese instante, mientras él reflexionaba, una sensación de claridad lo atravesó como un rayo. Recordó aquel día de su infancia, cuando corrió detrás de un globo de colores, sintiendo la ligereza de ser libre, de no tener límites. Pero ese recuerdo se había desvanecido bajo capas de autoexigencia, de miedos arrastrados por el tiempo. En un giro brutal de conciencia, comprendió que había sido él quien había atado su propio corazón a la rutina, a la mediocridad. Estaba atrapado en un ciclo de pensamientos derrotistas, convencido de que no merecía más. Ahora, con el eco de esa libertad infantil resonando en su interior, supo que su futuro no era un destino, sino un lienzo en blanco esperando a ser pintado. El dolor, los fracasos, las desilusiones, todo formaba parte de su historia, pero no definía su final. Una chispa de rabia y amor propio brotó en su pecho. Estoy vivo y hoy elijo vivir plenamente, se dijo. Pensaba en cambiar, sino que comprendió que el cambio era su derecho de nacimiento. Un fuego interno lo empujó a romper esas cadenas invisibles, y en ese momento los obstáculos empezaron a parecerse más a peldaños en la escalera de su existencia. No eran muros, sino oportunidades disfrazadas. La vibración en su ser se intensificó. La vida misma le susurraba al oído: despierta, hay un potencial ilimitado en ti. Con cada decisión que tomaba, la habitual indecisión se disolvía. Ahora estaba en la encrucijada de su destino, con un camino que se iluminaba justo ante sus ojos. Sus emociones eran una marea. Cuando miraba hacia adelante, sabía que el viaje no sería fácil, pero también sabía que la verdad estaba ahí, latente, esperándole. ¿Más hay para mí?, se preguntaba mientras sentía que la energía de su propósito empezaba a girar. No se trataba de tener todas las respuestas, sino de abrirse a la posibilidad de que todo lo que había enfrentado era parte de algo más grande. Y así, con la mente palpitar detrás de esa nueva visión, la vida le ofrecía la oportunidad de un renacer. El universo le sonreía, embriagado de promesas y expectativas. Todo dependía de seguir dando pasos, de mantener esa luz interna encendida y de recordar que cada nuevo día era una invitación a descubrir lo desconocido. ¿Hasta dónde lo llevará esta nueva claridad? El misterio está en el viaje y tú estás listo para hacerlo tuyo. De repente, en un instante de claridad desgarradora, comprendió que su vida había estado escrita por guiones ajenos. Se vio a sí mismo como un actor en una obra que no eligió. Todos esos años de lucha, esas dudas que lo atrapaban, no eran más que cadenas invisibles creadas por él mismo. ¿Por qué sigo repitiendo los mismos errores? ¿Por qué no puedo soltar el pasado? Cada pregunta reverberaba en su interior, y en ese eco halló la respuesta. Porque había temido la grandeza que había dentro de él.
Había habitado en la sombra, convencido de que el éxito era un botón al que solo unos pocos podían acceder. Recorriendo su mente, cada momento de sufrimiento se convirtió en una revelación. Una imagen estalló en su cabeza, la de su infancia, jugando sin miedo, persiguiendo sueños sin límites. Allí recordó la risa despreocupada que se había apagado bajo la presión de la vida. En esa niñez pura, se dio cuenta que todo lo que buscaba estaba ya en su interior, oculto entre capas de inseguridad que él mismo había tejido. La verdad se deslizó a través de su ser. No tengo que buscar afuera. La llave siempre ha estado dentro de mí. Ahora, esa verdad ardía, iluminando cada rincón de su ser. La vida lo llamaba a redescubrirse. Lo que antes parecía un final frustrante era en realidad un nuevo comienzo. La rutina no mató sus sueños, él les dio la espalda. Ese descubrimiento lo empoderó, pues entendió que solo él podía escribir su propia historia, sin concesiones, sin miedo. No se trata de saber todo, se trata de dar ese primer paso. La inquietud que siente ahora es un faro, un recordatorio de que cada día es una página en blanco. La pregunta es, ¿te atreverás a escribir en ella tu propia aventura sin restricciones ni reglas impuestas? El universo espera que despiertes tu potencial. ¿Qué vas a decidir hoy? De repente, en medio de aquella reflexión, un rayo de claridad atravesó su mente. Era como si el velo de la autolimitación se hubiera rasgado. En un instante, se dio cuenta de algo profundo. Había vivido toda su vida como un extraño en su propia historia. Los sueños que había dejado marchar, los anhelos que había enterrado, eran sus verdaderos guías, sus amigos perdidos, esperando su regreso. Y ese regreso no solo era posible, era esencial. Recordó una tarde de verano en la que de niño construyó un castillo en la arena. Aquello era pura magia. Aquel niño no conocía las palabras "no puedo". La vida era una aventura y sobrevivir era solo el comienzo. Pero el tiempo le enseñó a contenerse, a ceñirse a lo posible, a crecer en la sombra de sus miedos. En ese instante de revelación, comprendió que había sido el carcelero y el prisionero de su propia historia. La claridad llegó como un torrente. No tengo que seguir el guión ajeno. La vida que deseo ya está en mí, solo debo desenterrarla. Dejó de lado las dudas y se sintió fuerte. Esa chispa de autenticidad reavivó una llama en su interior. La libertad entonces no era algo que se reclamaba, era un estado natural. Ahora se encontraba en una encrucijada. Cada decisión sería un ladrillo en la construcción de su nuevo camino. Como podia então, ao mirar hacia o futuro, não hacer caso da voz daquele nino valiente? Essa voz ressonava em seu ser. Libera-te, manifiesta-te. Hoje, cada dia é o lienço, e ele é o artista que escolhe os colores. La pregunta entonces no es si está listo, sino ¿qué pasará si finalmente da rienda suelta a su propia creación? ¿Qué maravillas pueden surgir cuando dejamos de replicar sueños ajenos y empezamos a seguir los nuestros? En ese instante, una ola de comprensión lo abrumó. Era como si
todas las piezas de su vida encajaran en su sitio con un clic sordo y poderoso. De repente, se dio cuenta de que había estado buscando aprobación en espejos externos, validación en voces ajenas. Pero la verdad era otra. La única voz que necesitaba escuchar era la suya. Había estado atado a expectativas que nunca fueron suyas. Un día, cuando era niño, mientras contemplaba el cielo y soñaba en grande, sin presiones, sin límites, y allí, en esa simplicidad, su corazón le susurró algo increíble. La libertad no está fuera, siempre ha estado dentro de ti. En un destello de claridad, entendió que había permitido que sus temores lo encerraran en una rutina gris. Ya basta. Tenía la llave de su propia vida, pero había olvidado por completo dónde la había dejado. El peso de años de duda comenzó a desvanecerse. Sintió una corriente de energía, como si cada célula en su cuerpo despertara, recordándole que era el arquitecto de su destino. Al mirar hacia adelante, vislumbraba un camino lleno de posibilidades. El miedo a fracasar se convirtió en una chispa que encendió su determinación. Ahora sabía que él solo construía sus muros y era hora de derribarlos. Pero en medio de ese ardor, una pregunta lo retó. ¿Y si realmente comenzaras a vivir sin esas cadenas? ¿Qué maravillas se ocultarían en el horizonte cuando por fin dejaras de titubear? El universo, cómplice de su despertar, parecía llamarlo. ¿Estás dispuesto a seguir este nuevo destino? ¿A pintar con audacia en el lienzo de tu vida? Aquí, ahora, empieza el verdadero viaje. En medio de su deliberación, y mientras la claridad brillaba como un faro, una súbita comprensión lo atravesó como un rayo. Se dio cuenta de que había estado esperando la aprobación del mundo exterior, encantado por sus falsas promesas, mientras ignoraba su verdad interna. Basta de buscar en los espejos la verdadera esencia de su ser. Aquello que había anhelado toda su vida estaba dentro de él, latente, como un volcán a punto de erupcionar. Reconoció que cada fracaso, cada herida, cada desilusión no eran más que piedras en el camino que lo habían guiado hacia su propósito. En un momento de explosión emocional, comprendió que había sido el arquitecto de sus propias limitaciones, pero también tenía la capacidad de derribar esos muros. ¿Por qué he permitido que el miedo me dicte el guión de mi vida?, se preguntó. La respuesta resonó fuerte, porque había temido su propio brillo, la grandeza que podría alcanzar. Recordó el eco de la risa de su infancia, el deseo inquebrantable de ser, de explorar, de crear sin restricciones. Esa chispa de libertad que había apagado bajo las expectativas ajenas comenzó a arder de nuevo. Era el momento de recuperar su voz, su poder. La vida no era un camino predeterminado, sino un lienzo en blanco donde podía dibujar con los colores de sus sueños más audaces. Y entonces surgió la pregunta no solo a nivel mental, sino a lo más profundo de su ser. ¿Qué pasaría si, por fin, decidieras vivir plenamente, sin límites, sin ataduras? Esa pregunta rebotó en su interior como un tambor, prendiéndolo de energía nueva, una sensación de anticipación por el futuro que estaba a punto de crear.
sin certezas, pero con un renovado deseo de explorar, supo que lo mejor estaba por llegar. ¿Estás listo para abrirte a un sinfín de posibilidades? En ese instante, mientras esas preguntas resonaban dentro de él, una oleada de claridad azotó su mente como un tsunami. Se dio cuenta de que había permitido que el miedo y la duda se convirtieran en los directores de su vida. Esa lucha constante, esos días vacíos, no eran el destino, sino el eco de una elección olvidada. Una revelación brutal surgió. Siempre había tenido el poder de cambiar el guión, pero lo había cedido a las expectativas ajenas. Recordó un instante de su infancia, una tarde en la que, con una simple caja de cartón, había construido un cohete que lo llevaría a las estrellas. La risa y el deseo de alcanzar lo imposible estaban sellados en ese momento. Entonces, una brisa fría le trajo a la mente una profunda verdad. La única limitación era su propio pensamiento. El universo no conocía límites, y él había sido el único que había tejido su prisión. Ahora, sentado en la penumbra de su propia incertidumbre, tomó conciencia del poder de sus decisiones. ¿Y si por fin se permitiera creer en su grandeza? La llama de aquel niño que soñaba sin fronteras empezaba a encenderse. La rutina y el miedo se desvanecían como sombras ante la luz de su verdad. Era hora de liberarse de los grilletes que él mismo se había atado. La vida estaba lista para ser reescrita, no como un eco de los demás, sino como una manifestación auténtica de su ser. Las posibilidades brotaban a su alrededor, brillantes y vibrantes. Pero el verdadero desafío se encontraba en decidir. ¿Se atrevería a soltar el miedo y tomar ese primer paso hacia lo incierto? ¡Qué maravillas, qué aventuras le aguardaban en ese camino inexplorado! El universo parecía susurrarle: tu libertad radica en la elección. ¿Estás listo para abrazarla? Esa pregunta flotaba en el aire, vibrante y expectante, como una promesa aún por cumplir. De repente, un escalofrío recorrió su cuerpo, como si cada célula se despertara de un largo letargo. En ese instante, el velo de la autolimitación se rasgó de una vez. Se dio cuenta de algo poderoso. Todo lo que había creído sobre sí mismo era un espejismo. Había estado persiguiendo sueños ajenos, atando su esencia a un deseo de pertenecer, de ser visto, ignorando que la única mirada que necesitaba era la suya propia. Recordó una escena de su infancia, vívida y poderosa. Había corrido por el campo, una brisa fresca desatando su risa sin inhibiciones. En aquel momento no había barreras, pero a medida que creció, su entorno le enseñó a dudar, a reprimir su autenticidad. Se quedó atrapado en expectativas que nunca fueron suyas. Se sintió como una marioneta, moviéndose al compás de hilos que él mismo había tejido. En ese instante de clara comprensión, supo que no solo había sido actor, sino también guionista y director de su vida. ¿Qué pasaría si dejara de buscar la aprobación fuera y, en cambio, comenzara a honrar su propia voz? La libertad no es un destino, es un estado de ser. Y allí, en la quietud de su mente, nació una certeza aplastante. La grandeza no está reservada para unos pocos. Es un derecho de nacimiento, un fuego que arde en todos nosotros. Esa revelación lo atrapó en una maraña de emociones y sueños inexplorados.
¿Se atrevería a dar el salto? El miedo ya no sería su cárcel, sino su maestro. El universo estaba susurrándole la verdad. Tú decides el guión a partir de ahora. En un mar de posibilidades, la ansiedad se transformó en impulso. ¿Qué pasará si por fin eliges vivir según tu propia historia? ¿Te atreverás a reescribirla desde el principio? Ahí radica la verdadera aventura. ¿Y tú? ¿Qué decidirás hoy? De repente una corriente de electricidad recorrió su ser, como si algo se hubiera encendido dentro de él. En un instante comprendió una verdad brutal. Había vivido en la sombra de lo que otros esperaban de él. Esa búsqueda por la aprobación, por encajar en moldes que jamás había elegido, lo había mantenido atrapado en una burbuja de inseguridad. La revelación lo impactó como un rayo en la noche oscura. Había dejado que el miedo definiera su vida. No era solo un prisionero, era su propio carcelero. Vislumbró, entonces, la imagen de aquel niño lleno de sueños, corriendo libre en la playa, construyendo castillos de arena, sin pensar en si se derrumbarían. ¿Qué había sucedido con esa chispa? Se había escondido detrás de un disfraz de conformismo, de autoexigencia y deber ser. Todo lo que deseaba estaba dentro de él, vibrante y dispuesto a salir. Si el universo siempre había sido abundante, ¿por qué se había limitado a sí mismo? Mientras esa claridad surgía, sintió cómo cada miedo se desvanecía como la niebla ante el sol. Estaba a punto de despertar a su auténtica grandeza. La vida no le debía nada. Era él quien tenía que reclamar su poder. Se dio cuenta de que ya no podía ser espectador en su propia historia. Es hora de tomar las riendas. Nadie más lo haría por él. Las puertas se abrían ante sus ojos y en su pecho latía una nueva sensación, la posibilidad. ¿Qué pasaría si decidiera ser el arquitecto de su destino? Era un terreno fértil, esperando su siembra. Con cada nuevo día, una página en blanco aguardaba a ser escrita. No había más excusas. La única pregunta era, ¿te atreverás a escribir tu propia historia? Hoy, mientras reflexionas sobre tu transformación, recuerda que el verdadero viaje acaba de comenzar. Te has liberado de las cadenas que te mantenían prisionero. Y ahora surge una nueva versión de ti, potente y decidida. Deja atrás la sombra de las dudas y las expectativas ajenas. Tú eres el dueño de tu historia. Las lecciones del pasado se han convertido en escalones hacia tu futuro. Esta es tu oportunidad de crecer, de brillar y de vivir tu vida con autenticidad. Pero no se trata solo de un cambio personal, es un llamado a la acción. Necesitas suscribirte ahora si quieres seguir dominando tu mente y tu destino. No hay lugar para la procrastinación. Este es el momento de mostrarle al universo tu decisión real. Aplasta el botón de like ahora mismo para demostrar que estás decidido a reprogramar tu vida y empoderar a otros a hacer lo mismo. Inunda la sección de comentarios con tus decisiones, descubrimientos y compromisos asumidos con tu nuevo yo. Y no te detengas ahí. Comparta instantáneamente este video con al menos 5 personas que están mentalmente atrapadas y necesitan despertar. Recuerda, solo los verdaderos buscadores, aquellos dispuestos a vencer sus bloqueos y abrazar su potencial, reconocerán la fuerza de apoyar este canal.
Tu momento es ahora. ¿Qué vas a elegir hoy? Vamos juntos. La aventura apenas comienza.